capítulo 19. Vamos a leer Lucas capítulo 19 de los versículos del 1 al 10. Lucas capítulo 19 de los versículos del 1 al 10. Y dice así: Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida. Tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar muy contento. Recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este versículo es hermoso. Yo me imagino ese cuadro, ¿no? Yo me imagino a Zaqueo recibiendo la noticia por WhatsApp, por Facebook, por radio, por televisión. Todos los medios de comunicación posibles están diciendo: allí en tu casa, vea, no demora en pasar el profeta de moda, el predicador de moda, el que todo el mundo quiere conocer, el más famoso. Y me imagino el desespero por conocer al que se ha convertido en el boom social en ese momento, en esa pequeña ciudad, que ha hecho milagros a donde llega, que ha levantado muertos, que ha sanado leprosos, que ha hecho una cosa, que ha hecho la otra. El espectáculo. ¿Quién no va a querer salir a conocer una persona tan famosa que va a pasar ahí cerquita a tu casa? Y Zaqueo dice: no, yo voy a asomarme, qué pena, yo me asomo, yo esta no me la pierdo. Pero Zaqueo tenía una dificultad, y es que según como lo está describiendo, su dificultad era física. Él era un hombre bajito de estatura, era un hombre pequeño, ¿listo? Y él sabía, tal vez empezó a tratar de llegar y vio esa gente que era más grande que él. Y él a tratar de tal vez agachándose, buscando una manera de otro, y no encontraba la manera de poder ver a este hombre famoso. O sea, imagínense, un hombre con tanta plata. Bueno, eso si hubiera sido en esta época, el alcalde se la hubiera ingeniado para cerrar la calle y cobrar palcos al que quiera ver pasar a ese predicador de moda. Pero en ese momento y en esa situación, a lo mejor si se hiciera así, Zaqueo con la plata que tenía, le hubiera alcanzado para comprar una allí en primera fila. Pero resulta de que la dificultad, porque no se estaba haciendo la cosa de esa manera, la dificultad de él empezó a buscar la manera, y empezó a buscar por todos lados la manera para hacerse visible por el Padre Celestial. Empezó a buscar de todas las maneras posibles, de todas las formas, empezó a mirar para todo lado, empezó a buscar hasta que cayó en cuenta de que había una fórmula por medio de la cual él podía hacerse notar de aquel que representaba la salvación para el pueblo. ¿Y qué dice que hizo? Sencillo: encontró un árbol de sicomoro, se subió a él. El árbol de sicomoro es un árbol que normalmente plantaban al lado de los caminos para que diera sombra a los caminantes. Y el tipo se subió allí y cayó en cuenta de que este árbol de sombra, al subirse, le permitía tener una óptica genial del camino, y que definitivamente iba a poder ver pasar tranquilamente a ese maestro famoso que iba a estar pasando por ahí. Y cuando está allí en ese momento, resulta de que él, que busca poder ver al maestro, se da cuenta de que por estar ahí arriba, a pesar de sus dificultades, es él quien se hace notar por el maestro. Y el maestro lo mira y le dice: ¿qué hubo, Zaqueito mío? Necesito que me haga un favor, baje de ahí, vaya a su casa, se hace unos frijoles bien chéveres, bien buenos, y me recibe, que para allá voy yo. Hágale. Y Zaqueo
No hay problema, yo me imagino a Zaqueo saliendo corriendo para el de uno, comprando todo lo que tenía que comprar, llegando a la casa, pasándole a la esposa, diciéndole a los sirvientes, acomodando todo, recogiendo la casa así como estaba yo ayer para la reunión de liderazgo, recójame los muñecos, Danazaray desocupa, así, estaba él afanado, recogiendo de todas partes. Y llega el Señor, entra, y mientras come ahí, Zaqueo feliz y contento, pues su esfuerzo valió la pena. Aunque él tenía una dificultad física, él tenía que hacerse notar. Pero no vaya a pensar que la forma en la que Zaqueo se hizo notar fue subiéndose a un árbol. La forma en la que Zaqueo se hizo notar fue cuando entendió la murmuración de la gente. Zaqueo se hizo notar cuando entendiendo la murmuración, escuchando y entendiendo la murmuración de la gente, Zaqueo de una manera libre reconoce que ha hecho cosas malas y dice, ahora mismo, Señor, hoy, ahora, en este momento, si algo he robado, yo lo devuelvo y voy a entregar a los pobres, y de lo que he robado estoy dispuesto a devolver hasta 4 veces las cosas con las que me he quedado. Y es allí realmente donde Zaqueo se hace notar, no es cuando sube al árbol, es cuando confiesa su pecado, cuando reconoce su condición delante del Señor, y cuando reconociendo su condición delante del Señor, toma la decisión de retribuir a aquellos a quienes ha defalcado. Allí, en ese momento y en ese instante, es cuando Zaqueo se hace notar del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y allí, en ese momento, Jesús habla de algo importantísimo para nuestras vidas. Imagínate tú, estás en una piscina muy honda, te caes y por mucho que sepas nadar, sabes que estás cansado, te vas a hundir, te vas a ahogar y muy probablemente mueras en ese ejercicio. Pero alguien saltó a la piscina, te pasó algo con lo que podías flotar, te prendiste, tú te vas a aferrar a eso con una fuerza que tú no te sueltas, te soltarán, y eso cuando llegues a la orilla. Eso fue lo que hizo Jesús con Zaqueo. Eso fue lo que entendió Zaqueo que estaba sucediendo en su hogar. Era la oportunidad para él aferrarse a esa posibilidad de salvación, reconociendo que aunque ha faltado y que aunque ha defraudado, el Hijo del Hombre está ahí para rescatar su vida. El Hijo del Hombre está para salvarle, porque él reconoce que hasta ese momento estaba separado y destituido delante del Señor. Él sabe, él lo reconoce, no tiene problema con eso. Miren, cuando Jesús dijo que Zaqueo era un hijo de Abraham, yo me imagino el chisme, yo me imagino la pelea, yo me lo imagino los comentarios de lado y lado. Ese que diga Jesús que este también es hijo de Abraham, debió haber sorprendido muchísimo a las personas que estaban oyendo, a esos mismos que estaban murmurando allí al pie de la casa de Zaqueo. Y estaban murmurando y a lo mejor se sorprendieron y querían expresar su rabia porque a ellos definitivamente no les gustó que un recaudador de impuestos, un tipo con fama de ladrón, un tipo con fama de traidor, que en ese momento en lugar de servir al pueblo, de ayudar al pueblo, estaba sirviendo a los romanos. ¿Cómo así que ese compatriota traidor que traiciona nuestra patria, que traiciona nuestra fe, ahora vienen a decir que es hijo de Abraham? Eso es un pecador. Miren, muy seguramente esos que escucharon hubieran querido levantarse y rebotarse y decir qué pena, usted puede decir lo que quiera, pero ¿cómo se le ocurre comparar a este tipo con un hijo de Abraham? Hijo de Abraham nosotros, que no hemos hecho nada malo. Eso podrían estar pensando ellos, pero miren, nosotros tenemos que entender una cosa. Usted no va a ser salvo porque sus papás son cristianos. Usted no va a ser salvo porque su familiar es cristiano, porque su primo, porque su sobrino, porque su tío, porque su esposa. Usted no se va a salvar por eso. Usted se va a salvar porque tenga un linaje notable, pues, de predicadores. No. Usted tampoco se condena porque uno de esos familiares también fue malo. Es la fe. La fe es más importante
que el apellido, la fe en Cristo Jesús es más importante que la estirpe, que la elegancia, que el árbol genealógico. La fe es lo que verdaderamente te hace libre, ese encuentro con el Señor. Y a Jesús le interesa llevar al reino a aquellos que están separados delante de la presencia del Señor. Por eso Él dice que Él vino a rescatar lo que se ha perdido. ¿Qué pasó con el hombre? La pregunta con la que arrancamos esta enseñanza. El hombre pecó delante de la presencia del Señor. El hombre traicionó el mandato de Dios. El hombre no estaba apto ni tenía derecho a estar delante de la presencia del Señor. ¿Y cómo actúa el Señor? ¿Qué hace el Señor? Perdonándole, dándole la oportunidad por medio de su propio Hijo de que exista una reconciliación y que ese pecado sea borrado. ¿Y de qué manera lo hace? Por medio de la sangre de Jesús. A Jesús le interesa llevar al reino de Dios a todos aquellos que están perdidos, sin importar cuáles son sus antecedentes, sin importar cuál es su estilo de vida, sin importar absolutamente su fama, sin importar sus logros, sin importar nada de eso. Lo único que al Señor le interesa es que tengamos fe en Él y que mediante esa fe que tengamos el Señor, nosotros tengamos la certeza de que Él nos perdona y nos hace nuevos. Eso es lo que busca el Señor. Eso es lo que busca Dios. A eso fue a lo que Él vino. Miren, Zaqueo, sin duda, la descripción que le hacen, uno no va a ponerlo a decir, era un torcido, como dicen por ahí. Era un publicano, era un pecador, era un tipo que, como les digo, el concepto que tenía el resto del pueblo de él es que era un traidor, que había traicionado su fe porque estaba sirviendo a los romanos. Aparte de eso, oprimía al pueblo de Dios por medio de unos impuestos. Entonces, si el César le decía, necesito que me cobre 2 monedas de plata para todo el mundo, pero necesito ya, pues, 2 monedas de plata por persona. Entonces, según dicen, cuando llegaban, él decía, no son 2 monedas de plata. Qué pena, ustedes me tienen que dar 8 monedas de plata. Él daba las 2 monedas por persona que le correspondían y el resto se quedaba con él. Eso se llama robar. Eso se llama oprimir al pueblo. Y aún así, después de su encuentro con Jesús, él llegó a la conclusión de que su vida necesitaba ser enderezada. Y que al dar a los pobres y restituir a los demás con los intereses con los que defraudó a otras personas, él empezaba ese camino. Pero es la fe en Cristo Jesús, el reconocer que Cristo hace la diferencia en tu vida. No sirve de nada si tú empiezas a venir a la iglesia cada rato, si tú no te pierdes, si tú diezmas, si tú ofrendas, si tú ayudas a los pobres. Pero si en realidad no hay una aceptación de la necesidad de una transformación, reconociendo mis pecados delante del Señor, reconociendo mis pecados delante de Cristo, pero sobre todo la necesidad que tengo yo de ser perdonado por medio de su gracia, como diría mi abuelita doña Jorgelina, estamos haciendo longanizas para el diablo. Estamos haciendo longanizas para el diablo. Miren, nosotros a veces no damos tanto valor al testimonio del creyente, pero el testimonio del creyente es sumamente importante. Zaqueo demostró mediante esas acciones que podían rayar en lo extremo, ese cambio interno que él está experimentando a partir del momento en que Jesús le dice, necesito comer contigo en tu casa, a partir del momento en que la presencia de Jesús en su casa le hace notar que es un hombre que no tiene buena fama en medio de su pueblo y que no tanto para callar la murmuración de otros, sino para ser consciente de la necesidad de ese encuentro que está viviendo con Dios, de que no es suficiente lo que ha estado rezando. Es más, miren, para nuestra vida como creyentes, no es suficiente seguir a Cristo de corazón. Nosotros debemos también mostrar un cambio mediante esa nueva conducta. Esa nueva conducta nos tiene que llevar a preguntarnos, ¿mi fe se traduce en acciones? ¿O qué cambios necesito hacer en mi fe? Miren, repito, lo que dice Génesis es muy diciente. En Génesis 6:5, Jehová ve la maldad del hombre y decide borrarlo de la faz de la tierra. ¿Qué pasó con el hombre? Se perdió en su inmundicia. Y a medida que pasa el tiempo, sus hechos son peores. En el
en el huerto del Edén traicionan a Dios no obedeciendo el mandato que Dios les ha hecho. Cuando continúan avanzando en el camino, los descendientes de Adán y Eva, su hijo mata a su hermano y luego están viviendo en la inmundicia, luego comienzan a vivir en medio de situaciones que cada vez alejan más al hombre de la presencia del Señor. El Señor está buscando la manera de salvar al hombre, pero el hombre está tan perdido en medio de su pecado que sencillamente no hay forma en la que el hombre pueda ser rescatado en su propio esfuerzo. Miren, por el pecado original es que el hombre se corrompe y el hombre en ese momento se corrompe completamente. ¿Cómo pretendíamos que Dios no iba a estar airados con las criaturas más excelentes de su creación, con la que se tomó el tiempo de crear no por mandato, sino de formar? ¿Cómo pretendemos que en medio de esa desobediencia Él esté feliz con nosotros? Mire, cuando el ser humano traicionó al Señor, nos hacemos horrendos delante de ellos. Es el que Él está enojado no con su obra. Dios está enojado, pero no está enojado con su obra, sino con la manera en la que esa obra se ha corrompido. Con eso es con lo que Dios está enojado. Mire, si se dice en el corazón del hombre, bueno, ¿cómo les digo? Así como en el corazón del hombre, se dice con razón, que el hombre, por tener corrompida su naturaleza, es naturalmente abominable a los ojos de Dios. Con toda razón podemos decir que el hombre es necesariamente, naturalmente malo, que el hombre tiene una inclinación hacia el pecado. San Agustín, que es un teólogo que dejó mucho material para que leyéramos, de hecho él es el primero que acuña esta frase, ¿no? Él no tiene ninguna duda en llamar naturales a los pecados de la naturaleza. Él es el que acuña esta frase de nuestra naturaleza pecaminosa y corrompida. Y la razón es porque esa actitud reina en la naturaleza del ser humano y nos aleja de la gracia y de la presencia de Dios. Mientras nosotros estemos caminando de esa manera, Dios no está presente en nuestras vidas. Mire, tenemos que revisar con detenimiento cuando la tendencia de nuestros pensamientos continuamente está inclinada hacia el mal, cuando nuestros pensamientos, cuando nuestra conducta está inclinada completamente hacia el mal, nosotros debemos entender que cuando estamos bajo esa situación, el corazón de Dios siente dolor y va a venir un juicio, y ese juicio va a ser para muerte y vamos a ser separados. Mire, cuando Jesús visitó a Zaqueo, que es un cobrador de impuestos, a pesar de que Zaqueo admite que es deshonesto, Jesús lo amaba, como te ama a ti, como me ama a mí. Y en respuesta, ese recaudador de impuestos se convierte a la fe cristiana. Ese recaudador de impuestos reconoce que lo que más necesita para vivir y experimentar ese cambio, que bendiga su casa y que se bendiga su familia, es asumir ese cambio. Zaqueo era un hombre famoso, Zaqueo era un hombre de plata, y en esta sociedad en la que vivimos, la ambición, la fama, tal vez un buen nombre, un apellido reconocido, no digamos a nivel nacional, puede ser un apellido reconocido dentro de una iglesia, porque es que mis padres son cofundadores de este lugar y han servido y somos la 8ª generación sirviendo aquí en esta iglesia. Mejor dicho, usted puede encontrar mi árbol genealógico desde San Agustín también, de servicio al Señor ahí. Miren, cuando se vive de ese tipo de cosas, de la fama, del prestigio, del apellido, se está perdiendo la perspectiva de la adoración de Dios. Y en toda sociedad, en todo lugar donde se acumule un tipo de personas, en todo tipo de cultura, ciertos grupos se consideran, digámoslo así, intocables,
dentro de la iglesia, ciertos grupos se consideran intocables dentro de una sociedad y dentro de una cultura, ya sea por su opinión, por su linaje, por su apellido, por su conducta, ya sea moral, visto entre comillas a la vista de la gente moral. No sabemos cómo está su corazón, no sabemos cómo es su vivir y su actuar en soledad, o simple y llanamente por su forma de vivir, porque es que gana plata y es estudiado. Mire, nosotros no debemos ceder a ese tipo de presión social y evadir este tipo de personas. Jesús ama, y estas personas necesitan oír las buenas nuevas. No desprecies a nadie porque es alto, porque es bajito, porque es su ropa. No desprecies a alguien porque es que se va, que va a escuchar con los... No, nuestro llamado es evangelizar. Nuestro llamado es llevar a las personas delante de Cristo. Va a sonar extraño lo que le voy a decir. Tu llamado y mi llamado no es a llenar iglesia. Tu llamado y mi llamado es a llenar el cielo de hombres y mujeres dispuestos a creer y confiar en nuestro Padre Celestial. Amado Dios y Padre Celestial, en esta noche, Padre Santo, venimos delante de tu presencia pidiendo bendiciones, Padre Celestial, pidiendo tu guía, Padre Santo. Y oro esta noche, Padre Santo, para que seas tú moviendo el corazón, para que seas tú, Padre Celestial, entrando en la vida de estos hombres y mujeres que necesitan de tu presencia, Señor. Hombres y mujeres que se despojen de todo tipo de orgullo, sea cual sea el que los esté influenciando, Señor. Y que de corazón se entreguen delante de tu presencia. En esta noche, Padre Celestial, yo te pido perdón si mi orgullo me ha llevado a no darte la gloria y la honra. Y me confieso delante tuyo como Señor y Salvador. Te confieso a ti, Señor, como el único Padre Celestial que puede salvarme de esta destitución en la que estoy delante del Padre. Te declaro a ti como mi Señor y Salvador y me declaro delante tuyo como un pecador que necesita de tu sangre para ser limpiada mi alma. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y si usted que está allí y no había hecho antes esta oración y la hizo acompañando, déjeme decirle que hace parte de la familia de Cristo Jesús. Listo, esté atento a los días miércoles, esté atento a unas capacitaciones que vamos a dictar por este mismo medio, por Facebook. Vamos a abrir un Facebook especialmente para la Iglesia Filadelfia, para que los que quieran entrar no necesariamente tengan que ver las fotos de este feo, sino que compartamos las cosas de Filadelfia. Amén. Que el Señor le bendiga, familia, que el Señor le guarde. Recuerden, el 21 de febrero a las 9 de la mañana estaremos en la reapertura de la iglesia en nuestro culto presencial. 21 de febrero. Los miércoles y los jueves seguiremos haciendo el culto virtual. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde.